Bueno, en un segundo vamos a conectar con Sergio Massa. Este gobierno se preocupa mucho por los empresarios y poco por los laburantes, dijo Massa. Bueno, está en el primer plano de la discusión política más chiquita el tema de la ley de doble indemnización. Si será o no vetada, si el Senado la aprueba. Hay quien dice que el Senado directamente no la aprueba. El Senado ya la aprobó. O sea, si la modifican y vuelve. Bueno, para eso fue la reunión de Massa con Pichetto. Y hay una realidad, o sea, menos Macri, todos son peronistas, que es la discusión en este momento. ¿Qué dice Pichetto? Yo no puedo aparecer públicamente diciendo, sí, che, modifica todo, arregla con el PRO, vení, traeme una ley nueva que te la apruebo. Pero vos sabés cómo es la política. Conversación va, conversación viene, negociaciones. Hay otras leyes, hay otro paquete de leyes que podría incluir esto. Por ejemplo, el IVA. Vos sabés que el gobierno mandó este proyecto para restarle el 10% del IVA a jubilados y, bueno, Isma ayudó un poco más. 15 con tope de 300 pesos. Bueno, hay... Hasta 300 pesos el 15. Es el 15, pero como está topeado... es hasta 300 pesos por mes, o sea que equivale más o menos a una compra de 2.000 pesos por mes. Ese es el proyecto original. Ese es el proyecto que está. Claro, el masismo quiere hacerle algunas modificaciones. ¿Cuánto representaría sacar el IVA para determinado sector y chau? ¿Sacar el IVA? Para determinado sector y listo, para jubilados y para gente que gane el mínimo. Bueno, el tema es justamente la implementación que se tiene que hacer a través de la tarjeta de débito. Claro. Y acá hay toda una discusión. Algunos que dicen, yo te digo una cosa, cada vez me inclino más por esta solución. Darle 300 pesos de aumento directamente y terminar con esto, porque gran parte de los sectores de bajo recurso no van a recibir ni siquiera esos 300 pesos porque compran en barrios. Donde aparte o laburan en negro y no tienen manera de probar cuánto ganan tampoco. Pero no, porque ellos reciben del ANSES el pago, ya sea de la jubilación mínima o de la UH. Okay. Está claro, entonces ellos, digamos, lo que pasa es que en el almacén del barrio no lo agarran. Y después está el otro problema, en algunos lugares donde sí te toman la tarjeta de débito, te aplican un recargo. Te cobran más caro, 3, 4, 5% más caro. ¿Por qué? Porque dicen que las empresas de tarjeta de crédito les cobran comisiones, etcétera, y que por lo tanto ellos se lo trasladan al consumidor. Pero ojo que hacia ahí van las modificaciones que planea presentar el Frente Renovador, el masismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que este proyecto llegue a diputados. Recién hoy se gira del Senado a diputados el proyecto de doble indemnización o antidespidos, como se conoce. Llegaría al recinto el 18 de mayo, o sea, se discutiría en diputados el 18 de mayo. La idea es que no se discuta solo ese proyecto, sino que se discuta también las modificaciones que planea hacerle el masismo al proyecto original del gobierno y también el grupo de diputados que conduce Diego Bocio. Son estos peronistas que se fueron del Frente para la Victoria. Que mucho tiene que ver con el tema de las pymes, ¿no? Con incluir un régimen especial para las pymes. En las modificaciones de ley de antidespidos. Lo que dijo la Camaño ayer. Entonces, por eso. ¿cuáles son las conversaciones que tuvo el masismo, por un lado, con el PRO y con Pichetto? Con Pichetto, todo bien. Nosotros, cuando vuelva al Senado, si es un proyecto que mejora el que nosotros aprobamos, lo vamos a bancar. Y el PRO que dice, bueno, entre votar el mal peor, votamos el mal peor, que es esta ley de diputados que propone Massa, que es la antidespido mejorada con algunos cambios. Hay que ver qué pasa. Está Sergio Massa en línea de teléfono. ¿Qué tal, Sergio Lanata? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo les va? Bien. Hay como una discusión de superficie, me parece que es esta, la de la doble indemnización y demás, pero también creo que hay una discusión de fondo, que o se está empezando a expresar o se está expresando más que antes. ¿Cuál es esa discusión de fondo? Me parece que la discusión de fondo es las prioridades. Y yo creo que el gobierno durante su primer cuatrimestre, o sobre la base, como decía anoche algún colega tuyo, del 10% del mandato, ha puesto un enorme esfuerzo en tratar de hacer gestos a los empresarios. Y en el medio tuvimos una inflación creciente, tuvimos aumento de tarifas, tuvimos eliminación de subsidios, aumento de precios, y la verdad es que hubo muy pocas paritarias, y entonces lo que terminó pasando es que
mientras se hacen gestos a los empresarios, siguen perdiendo los trabajadores y sigue perdiendo la clase media. A veces se escucha con preocupación ese planteo de, bueno, 800 pesos no es nada. 800 pesos puede no ser nada en el ingreso de alguien que gana 50.000 pesos o 100.000 pesos. Lógico, pero para mucha gente 800 sí, pesos claro. en la vida de alguien que gana 6.000, 7.000 pesos es claro. La diferencia entre poder vivir dignamente o no. Vemos también con desdén el planteo sobre el aumento de nafta. Y realmente esa es la cuestión de fondo. ¿Cuál es la prioridad? Nosotros estamos convencidos de que, más allá de reparar aquellas cuestiones que tenían problemas o que tenían dificultades en términos macroeconómicos, la Argentina tiene que resolver primero su funcionamiento de mercado interno, porque casi el 80% del Producto Bruto de la Argentina es mercado interno. Y en segundo lugar, resolver el problema más serio que tiene y la fábrica de pobreza más grande que tiene, que es la inflación. Entonces, lo que tenemos que hacer es convencernos todos de que frenar la inflación no se hace sobre la base de congelar la economía y la capacidad de consumo de la gente, porque si no le estamos haciendo pagar los errores macroeconómicos del país o de una política al ciudadano de a pie que no tuvo la responsabilidad en las malas decisiones. En ese sentido, entendemos prioritario cuidar el empleo, defender la estabilidad laboral y además también promover, porque si no terminamos siempre construyendo leyes que plantean el palo y nunca el planteo de la zanahoria, del incentivo. Y creo que es muy importante incentivar la posibilidad de que haya contratación PYME en materia de empleos de 18 a 24 años, para acentuar y acelerar la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo. Creo que es muy importante que tengamos un régimen especial en materia fiscal para aquellas empresas que incorporan a personas mayores de 50 años, a las que les cuesta mucho reinsertarse en el mercado de trabajo, y que además tengamos también una planificación adecuada en materia de reincorporación al mercado de trabajo de quienes hoy tienen un plan social, para no condenarlos eternamente a vivir de los planes sociales. Creo que eso, ¿con qué se hace en un momento como este? Con incentivos fiscales, con el Estado invirtiendo recursos para proteger a la pyme, pero además para generarle herramientas que le permitan incorporar a este tipo de personas y además cuidar a aquellos que hoy tiene trabajando. Diego. Massa, ¿cómo va? Buenos días. Buen día. La pregunta es, esta media sanción que le dio el Senado, así como está, aprobada por la mitad por la Cámara Alta, ¿es una buena ley o hay que modificarla? Mira, siempre el planteo es si alcanza o no alcanza. Y la verdad es que yo te diría, es una ley que tiene algunas virtudes importantes, sobre todo porque no plantea, digamos, la cuestión de la ultraactividad, plantea una mirada retrospectiva para cuidar el empleo de quienes hoy están empleados, porque plantea un término corto, confiando en lo que el gobierno viene diciendo: en 6 meses vamos a estar recuperando la economía. Bueno, protejamos a los trabajadores por estos 6 meses. Ahora, también nosotros creemos que tiene valores para agregar, que tienen que ver con lo que te decía recién, con que le pongamos protecciones adicionales a las pequeñas y medianas empresas, no por las empresas, sino por el trabajo pyme. ¿Pero esto por qué el significa? que representa el trabajo pyme. Esto significa que van a intentar entonces modificarla para mejorarla, que no la van a aprobar así como está. Vamos a buscar consensos para tratar de mejorarla, pero teniendo claro también que hay cuestiones que para nosotros, respecto de la media sanción del Senado, son indiscutibles. Una de ellas es el tema de parar la salida que tenemos hoy en el mercado de trabajo. El primer objetivo de la ley, cuidar a los que están hoy trabajando. El segundo objetivo de la ley tiene que ser cuidar a la pyme y además incorporar nueva gente al mercado de trabajo. Esa es nuestra posición, se lo planteé y se lo expresé claramente al senador Miguel Pichetto. El gobierno también sabe esta posición. Yo no comparto por ahí el análisis que escuchaba recién en la previa de que nuestra propuesta es el mal menor. Nosotros no buscamos que haya un mal. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, pero para que al gobierno le vaya bien,
tiene que entender que la Argentina es la suma de capital y trabajo y que entonces tiene que proteger el trabajo. Massa, Maru Dufar lo saluda. Sí. Buen día, ¿cómo le va, Maru? Bien, si el gobierno, digamos, si los diputados del PRO de Cambiemos no avalan esta modificación y no se consiguen los números, ¿ustedes van a votar con el Frente para la Victoria la ley que tiene media sanción del Senado? Mire, si hay algo que tiene de bueno en este momento el Congreso, es que tiene una diversidad propia del origen en materia de representación electoral que tuvo el 25 de octubre. Todos nos quedamos con la foto de la segunda vuelta, pero en realidad este Congreso es la expresión del resultado electoral del 25 de octubre. Sí, claro. Y entonces, ese 25 de octubre hizo que la sociedad no le dé un cheque en blanco a nadie. Fíjese que en las tres primeras fuerzas políticas usted tiene entre 5 y 7 millones de votos a todas las fuerzas políticas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es buscar consensos, porque acá no se trata de ver quién es más macho o quién es el dueño de la verdad. No, lo entiendo. ¿Cómo le resolvemos el problema a la gente? Obvio, entiendo el objetivo, digo, si no lo alcanzan, ¿qué van a hacer? Nosotros estamos convencidos de que lo vamos a alcanzar en la discusión parlamentaria. Está bien, lo entiendo, pero si no lo alcanza, digo. Esto es como que yo le dijera a usted, bueno, si mañana no puede hacer el programa de radio, ¿qué va a hacer en su casa? Y usted me va a decir, no, yo mañana quiero hacer el programa de radio. Nosotros vamos a trabajar para buscar consenso. Buscaría otro trabajo, le diría yo. Claro, pero... Sí, uno siempre tiene un plan B, más en un lugar como el Congreso, donde uno va a negociar y no sabe cuál va a ser ese resultado. Ustedes deben tener una posición tomada, me imagino, nosotros porque usted ha hablado de defender el empleo. Lo planteamos públicamente, y si no hay margen y si no conseguimos que se entienda que es tiempo no solamente de limitar, sino de propiciar el trabajo, vamos a quedarnos, digamos, por la alternativa de mínima, que es limitar. Y de esa manera vamos a darle, si usted quiere, un número de respaldo a la media sanción. Ahora, le vuelvo a repetir, nosotros no nos conformamos con limitar, creemos que además tenemos que proteger y promover. Y esa es nuestra posición y además es nuestra responsabilidad. No nos podemos quedar cruzados de brazos en la discusión de la chicana política vulgar de si es una ley de fulano de mengano. Porque mientras tanto la gente espera que seamos responsables y resolvamos el problema. ¿Eso es una respuesta a Macri, que le dijo que no los obliguen a votar con el kirchnerismo, que no vayan detrás del kirchnerismo? No, yo la verdad es que respecto de la invitación que nos hizo ayer el presidente, yo lo invitaría a que, si no quiere que salga la ley como está, lo invitaría a que su bloque nos acompañe en nuestra posición. Digamos, yo invito a Cambiemos a que nos acompañe en nuestra posición de mejorar la ley, eso sí, partiendo de la premisa de que ponemos un límite a los despidos. Ahora, Massa Ismael lo saluda. Hola. Sí, buen día. Buen día. ¿Qué es lo que ustedes... Antes que nada quiero un detalle que dijo usted al comienzo, que dijo algo de la ultraactividad, no entendí bien qué quiso decir. Claro, en realidad usted sabe que las leyes tienen efecto retroactivo o ultraactivo, sí, y eso tiene que ver con para cuándo rige. Sí. La ley que votó el Senado lo que establece es que esto rige para todos aquellos que hoy están en el mercado de trabajo, no para empleos nuevos. Sí. Precisamente para evitar ese discurso mentiroso de que con esta ley se frenan las inversiones, la generación de nuevos puestos de trabajo. Eso no alcanzaría si yo tomo una nueva persona a trabajar, esa persona no estaría amparada por este proyecto de ley. Exactamente. Eso quiere básicamente decir. Porque, digamos, se termina con esa idea de que, digamos, con esta ley se frenan las inversiones y todo ese cuento neoliberal mentiroso que en realidad lo que busca es, de alguna manera, poner límites a derechos sociales y laborales en la Argentina. Muy bien, ahora usted dice que quiere mejorar la ley. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes van a plantear? Por ejemplo, reducción de contribuciones patronales, reducción... o una parte del salario, del salario lo va a pagar lo que estamos planteando es un sistema, por un lado, de crédito, primero de subsidio a través del Repro. ¿Subsidio a quién? Estamos ampliando a la pequeña y mediana empresa, digamos, que contrate estas tres variantes de trabajadores,
o que entre en procedimiento en crisis. Pero una pregunta, si yo soy una pyme y tomo un trabajador, significa que una parte del salario que yo tengo que pagar, lo va a pagar el Estado. Del repro, exactamente. ¿Y con las contribuciones y con las cargas sociales? No, nosotros creemos que la mejor forma de no caer en esa lógica de eliminemos cargas, sí. La contribución no es una carga, la contribución y el aporte son salario diferido. Sí. Entonces, lo que hacemos es darle al Estado la posibilidad de compensar al ANSES, como hace hoy, a través de instrumentos de crédito, pero manteniendo la obligación y la titularidad de la contribución y el aporte. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de pagarlo la pyme, lo paga el Estado. Pero por lo tanto, ustedes lo que plantean es que una parte del salario y los aportes y contribuciones de la pyme se haga cargo al Estado. Se lo voy a hacer en términos matemáticos que a usted le gusta, Ismael, porque es en el fondo un poquito matemático. Lo que estamos planteando en concreto es un salario mínimo vital y móvil y medio, sí, como aporte de la pyme, del Estado a la pyme, que mantiene o genera nuevo empleo. Un salario mínimo y medio. Hoy está hoy está en 6.060 pesos, serían 9.000 pesos. 9.000 pesos. Ahora usted pero ahora va a aumentar el salario mínimo. Por eso, pero usted me va a decir, bueno, pero entonces, ¿le van a dar 9.000 pesos a la pyme? No. Generamos un instrumento que tiene dos partes. Una parte que es el aporte del dinero y otra parte que es el crédito, ¿sí? Que el Estado y el ANSES resuelven y no paga el empleador. Entonces, el trabajador tiene su aporte, el empleador cumple con el ANSES, y en lugar de ser una transferencia dineraria, es una transferencia en título, digamos, o en letra, sobre el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Pero le sigo sin entender algo. Esos 9.000 pesos, sí, ¿se lo van a dar en dinero o se lo van a dar en un bono? Una parte, no. El bono es un trámite porque la ley tiene varios ítems que ahora le voy a agregar en nuestra propuesta. El bono es un tema entre el ANSES y la tesorería. No tiene nada que ver con el empleador. El empleador, digamos, computa aporte y contribución sin hacer el pago efectivo. Y el pago tesoro se cubre con el bono. Exactamente. Okay, pero la parte de efectivo del salario, ese crédito, en la parte en efectivo del salario depende del tipo de incorporación que usted haga. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de los programas sociales que se incorporan al mercado de trabajo, sí, una parte ya la está pagando el Estado, porque usted está poniendo la base del monto con la erogación que el Estado hace pagando el plan social. Sí. La diferencia es que el plan social computa como una parte del salario. Adicionalmente, usted incorpora aporte y contribución y en paralelo el empleador pone la diferencia. Ahora, ¿cuál es el costo fiscal de todo esto? Aproximadamente 15.600 millones de pesos. ¿En el año? En el semestre. Digamos, nosotros estamos confiando... esto regiría solamente por 6 meses. Estamos poniéndolo en marcha por 6 meses. Cuando discutamos el presupuesto del año que viene, si efectivamente la situación de precariedad en materia de incorporación al mercado de trabajo continúa, debemos seguir con el programa, y si no, si mejoró, el Estado tiene la posibilidad de atender otras obligaciones. Perfecto, o sea, 6 meses, si mejora el empleo, esto se eliminaría, y si no, el año próximo se puede prorrogar. Sí, y le quiero agregar 2 temas más, uno que usted probablemente inclusive lo pueda explicar mejor que yo, porque lo conoce en detalle, y otro que tiene que ver con lo que es la reinversión de utilidades de la pyme. Sí. Nosotros estamos planteando dentro del mismo régimen que la reinversión de utilidades de la pyme no pague ganancias, porque le estamos diciendo al empresario, promueva empleo, genere trabajo, incorpore gente, pero si resulta que el señor que tiene un taxi quiere comprar un segundo taxi para darle trabajo a otra persona, se encuentra con que sobre esa erogación paga impuesto a las ganancias, lo cual es absurdo. Entonces, ¿qué estamos planteando ahí? Para reinversión de utilidades, la eliminación de ganancias en la pyme. En segundo lugar, la devolución del capital técnico, y esto es a lo que me refiero, que usted puede detallar mejor que yo. Usted sabe que hay una parte
de lo que son las devoluciones de impuestos, sí, que como capital técnico retiene la AFIP, y es un monto muy importante en el caso de las pymes de la Argentina. Y nosotros estamos convencidos de que el problema más serio que tenemos hoy para generación de empleo es que la pyme no tiene capital de trabajo y crédito. 37,5 puntos de tasa de interés hacen que el señor que tiene una carnicería o el señor que tiene una panadería, a la hora de elegir si pone un mostrador más, si compra una máquina nueva o pone la plata en el banco, sí, elija poner la plata en el banco por la rentabilidad que le da. lógico. Entonces, lo que estamos planteando es que ese dinero que hoy tiene la AFIP de alguna manera retenido de las pequeñas y medianas empresas, pase a ser, en lugar de capital técnico contra la Administración Federal de Ingresos Públicos, pase a ser un instrumento más de financiamiento de capital de trabajo para las pymes. Muy bien, ¿y todo eso cuánta plata es? ¿Qué de todo, Ismael? De esto último, el tema de la reinversión de utilidades, la exhibición de ganancias, etcétera. En realidad, digamos, la discusión respecto de cuánto representa la reinversión de utilidades es una discusión que yo le diría que es una discusión en vano, porque si no hay en este momento reinversión de utilidades, digamos, lo que el Estado está cobrando es ganancias sobre una parte de la facturación, pero si usted tiene reinversión de utilidades, usted tiene en neto recuperación de gran parte de esos impuestos por consumo. Bueno, entonces, ahora viene el otro tema. El tema es la pyme, con todos esos beneficios, ¿por qué va a tomar un empleado nuevo si las ventas, el consumo está cayendo? Todos los datos muestran que 3, 4, 5, 6% según las actividades está cayendo el consumo. Es que en realidad, Ismael, si usted hoy genera un instrumento, digamos, a partir de la promoción y de la inversión del Estado, que signifique la incorporación de nuevos consumidores que hoy están consumiendo poco o nada, lo que va a hacer es aumentar el nivel de volumen, le vuelvo a repetir, de un producto bruto que depende centralmente hoy del mercado interno. Bueno, y lo último de mi parte, ¿cómo esto se combina con el proyecto de primer empleo? El proyecto de primer empleo... El gobierno tiene un proyecto para también rebaja de aportes, de contribuciones, sí, no, nosotros para de 18 a 24... El proyecto de primer empleo todavía, digamos, no fue tratado en ninguna comisión. Nosotros estamos discutiendo en este momento ese tema, el tema de, digamos, incorporación, en todo caso, a partir de la promoción y del incentivo a las pymes. Digamos, pyme, ¿cuánta gente es? ¿Hasta cuántos trabajadores Más de son? 40 es, ¿no? O menos de 40. Bueno, esa es parte de la discusión que seguramente vamos a tener por estas horas en el Congreso, porque en realidad la pyme tiene una categorización que es la categorización que da el Ministerio de Producción. Sí. Pero es una categorización que puede ser discutida, digamos, en función de la realidad de esta ley, y es parte de lo que tenemos que definir en el Parlamento. Ustedes quieren ampliarla, que sea más pyme, que sea más abarcativo. Exactamente, porque en definitiva acá de lo que se trata es de proteger el trabajo pyme. No es el problema... La economía argentina no funciona empresarios contra trabajadores, funciona de la suma de capital y trabajo. Esto es de la suma virtuosa de empresarios y trabajadores. Por eso además es central, más allá de esta discusión, que el presidente, más allá de invitarnos a, digamos, plantear leyes que promuevan el empleo, invite a los sectores económicos a un acuerdo económico y social. Es clave que en la Argentina empresarios, trabajadores y Estado se sienten en una mesa a definir no solamente acuerdos de corto plazo, sino también acuerdos de largo plazo. Ahora, Massa, con los empresarios hasta ahora no le fue muy bien. ¿A quién? A Macri. Es con quien peor le fue. La fantasía de que la copa derrama es una fantasía que hace 20 años que en el mundo no funciona. Las economías derraman cuando tienen políticas activas del Estado distribuyendo ingresos. Ese es el rol del Estado, el de equilibrar relaciones sociales entre los sectores más vulnerables y los sectores más fuertes de una sociedad. Para eso tenemos Estado. Organiza, controla conductas y además hace distribución, digamos, con el objeto, con la obligación de establecer condiciones de convivencia social. ¿Leuco? Sí, en Massa recién me llamó la atención que usted caracterizó a las
críticas a esta ley como una postura neoliberal. Y sin embargo yo escuché, por ejemplo, a Roberto Labaña, que está muy cerca del Frente Renovador, criticar esta ley. Incluso dentro del Frente Renovador hay posiciones diferentes sobre la ley. No, Roberto, no, en primer lugar, digamos, el proyecto que nosotros estamos planteando es la síntesis de la opinión de todos los sectores del Frente Renovador. Sí. Inclusive... Estamos hablando de la que tiene media sanción en el Senado, más. No, pero yo le Porque estoy el macrismo está criticando eso. eso. Yo le estoy hablando de nuestra propuesta. Y en todo caso, me parece que lo que se está criticando hoy es un abstracto, porque todavía no tenemos ley. Se critica una ley que todavía no está sancionada. Pero además le vuelvo a repetir, yo hablé este tema con Roberto. Inclusive el propio presidente Macri lo llamó a Roberto por este tema, para preguntarle cómo lo veía y qué opinaba. Y Roberto le planteó muy claramente la necesidad de establecer un marco de protección para el trabajo pyme y para las pymes. Massa, no quiero dejar de preguntarle porque ahí está sonando ya el horario. ¿Y ganancias? ¿No era una prioridad? Sí, claro. Y ya estamos en mayo. Sí, es una de las discusiones que, una vez que... Mire, nosotros tuvimos la tarea de convocar a todos los sectores del movimiento obrero en el Congreso. Yo no sé si usted recuerda, hace un mes y medio, en una reunión que fue histórica porque fue la primera vez que se sentaron las 5 centrales juntas, previo a la marcha. En esa reunión nos plantearon que ganancias era un segundo objetivo por la situación de precariedad en el mercado de trabajo. Nosotros en ese sentido tenemos el compromiso de pelear por el tema ganancias, pero tenemos la responsabilidad hoy de cuidar también a aquellos que están trabajando o no tienen trabajo y necesitan trabajar. Pero una cosa no quita la otra. Por supuesto, pero lo que usted está, digamos, también es atado a los tiempos parlamentarios. En este momento el Congreso... Pero el tiempo parlamentario lo fijan tema. Ustedes también, el tiempo parlamentario. Parece ser de que ganancia lo mandaron al archivo. No, pasó a ser el segundo tema en los ítems de trabajo, porque el primer tema pasó a ser cuidar el empleo de la gente. Gracias, Massa, por la comunicación. Sergio Massa, quien hablaba, bueno, temas varios. ¿Cómo seguirá esta historia en el Congreso? Me parece que él dio el mensaje, ¿no? Nosotros vamos a intentar, vamos a negociar, vamos a no sé qué, pero si no hay acuerdo, votamos lo que está. Por eso yo decía, aunque Massa dijo que no comparte mi opinión, que el macrismo me parece que hasta ahora va a evaluar, bueno, si este tipo va a votar, este tipo, por decirlo, hablando mal y pronto, ¿no? Si el Frente Renovador va a votar la ley que tiene media sanción del Senado, bueno, mejor negociemos con él, y me parece que en ese sentido va el mensaje que acaba de darle Massa al PRO. Una pregunta de alguien que no entiende nada de economía, Bermúdez. Argentina necesita plata, ¿no? Estamos con problemas de plata. Nuestra caja no está bien. Necesitamos plata. Voy a decir el Tesoro Nacional. La Argentina necesita plata. Bien. Todas las medidas que yo estoy escuchando son gastar más plata. Bueno, por eso en un momento yo le pregunté el tema y del entonces, costo. si necesitamos plata, ¿por qué gastamos más plata? Porque yo no entendí, ¿por qué vos decís que es gastar más Porque plata? son reducir tal cosa, favorecer tal otra, mantener tal otra afuera. Sí, pero vos hablás por esta particular de la del empleo. Por las medidas que estoy escuchando para reactivar. O sea, yo no escuché todavía. Vos no te... Porque ya las tomó, perdón, vuelvo porque ya las tomó. Vuelvo a contar, no, todavía no. ¿Cómo no? Supuestamente quitar las de retenciones. Reactivación económica. Quitar las retenciones al campo, supuestamente, era para que hubiera una inyección de dólares. ¿Cuándo se verá? Quitar las retenciones a las mineras, supuestamente era para mantener el empleo a las mineras. Por eso más habla de la poca sensibilidad social del gobierno, porque las medidas que se fueron tomando hasta ahora tenían que ver con esta premisa de la reactivación, o sea, de favorecer la situación del empresario que venía como muy cascoteado durante el kirchnerismo para que ponga más plata, eso genere o por lo menos mantenga el empleo que hay y además el aumento a veces de las tarifas o de los precios hacía que caiga el consumo y eso te permitía controlar la inflación. Esa es la premisa del gobierno y es lo que te dicen en el gobierno cuando uno pregunta. Que va a funcionar el segundo semestre. Claro, porque Bien. Va a llegar la plata que todavía no llega. Yo vuelvo a decirlo y he armado equipos de laburo durante décadas. Nunca nadie toma a alguien porque sea más barato echarlo. Porque sea más caro, en este caso... más barato o más caro, no importa, en cualquier caso. No, digo porque estamos hablando de... flexibilización o porque sea más barato contratarlo. Claro. Nadie toma a alguien... Pero... Vos tenés un restaurante, tenés gente.
¿Vos tomás gente hoy si te dicen que los podés echar sin indemnización? No, vos tomás gente cuando no la necesitas porque hay una reactivación en el trabajo, entonces tenés más trabajo y necesitas más gente. Es así de llano, o sea, no es de macropolítica, no es de nada. Hermano, tengo todas las mesas llenas. ¿Qué hacemos? Viene más gente y sí, che, tomemos a otro porque no damos abasto. Esta es toda la discusión económica. O sea, no citan a ningún premio Nobel, no nada. Tienen una libretita, así es la Argentina real, digamos. Pero para decir la economía real. Porque y el problema es que la actividad está cayendo. La actividad está cayendo, el consumo está cayendo. Y algo importante, Maru, cuando el gobierno devaluó, levantó el cepo y devaluó en diciembre, acordate que dijeron, no va a haber traslado a los precios porque los precios están alineados al valor del dólar blue que estaba en 15. No paran de subir. ¿Cuánto tenemos de inflación interanual? Igual hoy, ahí yo te digo, para mí la responsabilidad en eso es de gobierno, pero no es la que vos pensás, es cobardía del gobierno de no haber cagado a los empresarios que los cagaron a ellos. Pero no es responsabilidad del gobierno directa en el sentido de que ellos favorecieran los aumentos. ¿Vos qué decís que es especulación empresarial? No. Yo creo que los empresarios los cagaron. O sea... No, y también hay una realidad económica, Jorge. En aquel momento todo lo que se importaba a 9 y pico. Entonces todo lo que se importó a 9 y pico pasó a estar a